¿Y si todo lo que has conocido, cada éxito que has logrado y cada paso que has dado hasta ahora es solo el comienzo, una tenue sombra del propósito mayor que Dios ha destinado para ti? Imagina, por un momento, que tu vida es parte de una obra maestra divina, intrincadamente tejida en el plan de Dios para la próxima generación. Podría ser que fuiste elegido para algo mucho más profundo, mucho más eterno de lo que alguna vez te atreviste a creer. Vivimos en un mundo que se mueve rápido, demasiado rápido. El ruido constante de las notificaciones, los titulares y las responsabilidades diarias llena nuestras mentes y deja poco espacio para la reflexión. Sin embargo, en medio de este caos, hay un susurro, una voz suave y tranquila que te llama. Esta voz no grita, no compite por tu atención como las distracciones de este mundo. En cambio, espera pacientemente, tirando suavemente de tu corazón, invitándote a detenerte y escuchar. Pero, ¿cómo escuchamos esta voz? ¿Cómo la reconocemos como el llamado de Dios? Permíteme compartir un escenario que podría parecerte familiar. Estás en una encrucijada en tu vida. El camino por delante no está claro, y no importa cuánto consejo busques, las respuestas te eluden. El peso de la indecisión te oprime. Luego, en los momentos de quietud, cuando menos lo esperas, surge un pensamiento, no fuerte ni exigente, sino firme e inquebrantable. Es como si alguien te estuviera guiando, diciendo: este es el camino, camina por él. Esa voz no es tu imaginación, es la voz de aquel que te creó, que te conoce más íntimamente de lo que tú te conoces a ti mismo. Es la voz del Dios que te ha llamado por tu nombre, que no solo ve quién eres, sino quién estás destinado a ser. Y aquí está la verdad que tantos pasan por alto. El llamado de Dios nunca es al azar. Si lo estás escuchando, incluso tenuemente, es porque has sido elegido para un propósito que no solo transformará tu vida, sino que también tendrá un impacto en la vida de quienes te rodean. Hoy descubriremos las verdades ocultas sobre lo que significa ser uno de los elegidos de Dios. Exploraremos cómo Él llama a los dispuestos, no a los perfectos, y cómo nos refina a través de los desafíos para prepararnos para algo mucho mayor. También descubriremos cómo tu obediencia hoy puede establecer un legado para las generaciones venideras. Estas no son ideas abstractas, son verdades basadas en las Escrituras y en la vida de innumerables personas a las que Dios ha llamado antes que a ti. Pero antes de profundizar, hagamos una pausa por un momento. Si lo que has escuchado hasta ahora ha despertado algo en tu corazón, no te lo guardes. Dale me gusta. Suscríbete a este canal y comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. No eres solo un espectador. Eres parte de una conversación más amplia, una comunidad creciente de personas que están entrando valientemente en su llamado. Comencemos con una verdad profunda e iluminadora de las Escrituras. El Señor no mira las cosas que la gente mira. La gente mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Este versículo es un recordatorio de que la forma en que Dios elige es diferente a todo lo que entendemos. El juicio humano a menudo se fija en las apariencias, los logros y las cualificaciones. Pero Dios mira más profundamente. Ve más allá de lo que el mundo celebra, enfocándose en la condición del corazón. Esta verdad
desafía nuestras percepciones y redefine cómo nos vemos a nosotros mismos y a los demás. El llamado de Dios no se trata de perfección, sino de entrega. Cuando pensamos en ser llamados por Dios, muchos de nosotros imaginamos a una persona santa y perfecta, alguien muy alejado de nuestras luchas e imperfecciones cotidianas. Suponemos que Dios solo llama a aquellos que parecen más espirituales, más sabios o más capaces. Pero la Biblia nos cuenta una historia diferente. El llamado de Dios no se trata de lo que tenemos o lo que podemos hacer. Se trata de si estamos dispuestos a dejar que Él trabaje a través de nosotros. Dios no necesita vasijas perfectas, necesita vasijas entregadas. No espera que estemos completamente equipados. Él nos equipa en el camino. Considera esto. Si el llamado de Dios se basara en la perfección, nadie en la historia calificaría. Y sin embargo, la Biblia está llena de ejemplos de personas imperfectas e improbables, elegidas para cumplir los planes extraordinarios de Dios. Moisés, el libertador improbable. Imagina a Moisés, un hombre cuya vida fue una mezcla de privilegio, fracaso y exilio. Criado en el palacio de Faraón, era un príncipe adoptado de Egipto, pero su temperamento impulsivo lo llevó a cometer un asesinato, lo que lo obligó a huir al desierto, donde vivió como pastor durante 40 años. Moisés ya no era un príncipe, era un fugitivo, sin influencia ni confianza. Cuando Dios se le apareció en la zarza ardiente y lo llamó a liderar a los israelitas fuera de Egipto, la respuesta de Moisés estuvo lejos de ser confiada. Protestó: ¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Éxodo 3:11. Incluso destacó sus propias fallas, diciendo: soy torpe de habla y de lengua. Éxodo 4:10. Pero Dios no buscaba un orador perfecto o un guerrero sin miedo. Buscaba a alguien que obedeciera. Dios respondió a Moisés: yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Este fue el factor decisivo. No las habilidades de Moisés, sino la presencia de Dios con él. Moisés llegó a liderar a toda una nación fuera de la esclavitud, a abrir el Mar Rojo y a entregar los mandamientos de Dios. Su historia nos recuerda que nuestras debilidades no nos descalifican, más bien crean espacio para que brille la fortaleza de Dios. David, el pastor ignorado. Cuando Samuel fue enviado a ungir al próximo rey de Israel, Dios le instruyó ir a la casa de Isaí. Isaí presentó con orgullo a sus hijos mayores, cada uno alto, fuerte e impresionante. Samuel pensó: ciertamente el ungido del Señor está aquí delante del Señor. 1 Samuel 6. Pero la respuesta de Dios fue clara: no consideres su apariencia ni su altura. El Señor mira el corazón. 1 Samuel 16:7. David, el hijo menor, ni siquiera fue invitado a la reunión. Estaba en el campo cuidando ovejas, considerado demasiado insignificante para ser tomado en cuenta. Pero Dios lo eligió, no por su estatura o experiencia, sino por su corazón. La fe y confianza de David en Dios eran evidentes cuando se enfrentó a Goliat. Mientras todo el ejército de Israel temblaba ante el gigante, David declaró: el Señor que me rescató de la garra del león y de la garra del oso,
me rescatará de la mano de este filisteo. 1 Samuel 7:37. La historia de David es un testimonio de que Dios no busca al candidato más calificado. Busca a aquel cuyo corazón está completamente entregado a Él. María, una sierva humilde con un propósito eterno. María era una mujer joven y ordinaria, de un pequeño pueblo sin importancia. No tenía riqueza, ni estatus, ni experiencia. Sin embargo, cuando el ángel Gabriel se le apareció y le anunció que daría a luz al Salvador del mundo, su respuesta fue de fe y entrega. Soy la sierva del Señor. Que se cumpla tu palabra en mí. Lucas 1:38. María no pidió una explicación detallada de cómo se desarrollaría todo. No señaló sus insuficiencias ni limitaciones. En cambio, confió completamente en el plan de Dios, aunque significara enfrentar burlas, malentendidos y una inmensa responsabilidad. Su historia nos muestra que el llamado de Dios no se trata de lo que aportamos, sino de nuestra disposición para decirle sí a Él. Gedeón, de temeroso a fiel, Gedeón se escondía con miedo cuando Dios lo llamó para liberar a Israel de los madianitas. Su primera reacción fue de duda. Mi clan es el más débil en Manasés, y yo soy el menor de mi familia. Jueces 6:15. Gedeón se veía a sí mismo como no calificado e incapaz, pero la respuesta de Dios fue profunda. Ve con la fuerza que tienes, no soy yo quien te envía. Jueces 6:14. A pesar de su miedo y duda inicial, Gedeón obedeció. Dios lo usó para lograr una victoria milagrosa con solo 300 hombres contra un vasto ejército madianita. La historia de Gedeón nos recuerda que la fortaleza de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Ahora, tómate un momento para reflexionar. ¿Alguna vez te has sentido indigno de hacer algo significativo? ¿Alguna vez has pensado, no soy lo suficientemente talentoso, seguro de mí mismo o espiritual para marcar la diferencia? Si es así, ten ánimo. La Biblia está llena de historias de personas que se sintieron de la misma manera, pero sus historias no terminaron con sus dudas. Terminaron con el poder de Dios obrando a través de su entrega. Considérenlo como un gran gozo, hermanos míos, cuando enfrenten diversas pruebas, porque saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Santiago 1:2-3. Estas palabras son tanto profundas como desafiantes, invitándonos a ver nuestras luchas no con desesperación, sino con esperanza. Nos recuerdan que las pruebas no son obstáculos para nuestro llamado, sino pasos integrales en el plan de Dios para prepararnos. Las pruebas son la manera en que Dios nos moldea en quienes estamos destinados a ser, transformándonos a través de un proceso que no es fácil ni rápido, pero siempre con propósito. Cuando pensamos en el refinamiento, a menudo imaginamos algo hermoso siendo pulido hasta la perfección. Un diamante cortado de una piedra en bruto o el oro purificado por el fuego. El proceso es intenso, involucrando presión, calor y precisión. Pero el resultado es impresionante. Así es exactamente como Dios obra en la vida de sus elegidos. Él permite los desafíos no para rompernos, sino para moldearnos, fortaleciendo nuestro carácter y profundizando nuestra fe, para que podamos llevar el peso del propósito que tiene para nosotros. A lo largo de la historia,
Los mayores siervos de Dios han pasado por un refinamiento intenso. Sus caminos rara vez fueron directos o fáciles, pero cada prueba que soportaron tuvo un propósito divino. Considera la historia de José, un joven con un sueño dado por Dios. José imaginó un futuro donde ascendería a una posición de poder e influencia, incluso por encima de su familia. Pero en lugar de entrar inmediatamente en ese destino, la vida de José tomó un camino lleno de traición, dificultades y dolor. Los hermanos de José, celosos de sus sueños y del amor que su padre le mostraba, conspiraron contra él. Le quitaron su túnica de muchos colores, un símbolo de favor, y lo vendieron como esclavo. Imagina el dolor de ser traicionado por aquellos más cercanos a ti, descartado como si tu vida no tuviera valor. Sin embargo, incluso en la esclavitud, José permaneció fiel, trabajando diligentemente en la casa de Potifar. Pero justo cuando las cosas parecían estabilizarse, fue falsamente acusado de un crimen que no cometió y encarcelado. En la prisión, José pudo haberse sentido abandonado y olvidado, pero continuó confiando en Dios. Fue allí, en los lugares más oscuros, donde su don de interpretar sueños floreció. Este don, perfeccionado en la oscuridad, finalmente lo llevó ante el faraón. En un momento extraordinario, José pasó de ser prisionero a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto. A través de su sabiduría y liderazgo, salvó innumerables vidas durante una hambruna, incluida la misma familia que lo había traicionado. Reflexionando sobre su viaje, José les dijo a sus hermanos: «Ustedes intentaron hacerme daño, pero Dios lo intentó para bien, para lograr lo que ahora se está haciendo, la salvación de muchas vidas». Génesis 50:20. La historia de José ilustra que cada prueba tiene un propósito. Cada contratiempo fue un paso adelante en el plan de Dios. En la esclavitud, José aprendió humildad y disciplina. En la prisión, aprendió paciencia y dependencia de Dios. Y en la corte de Faraón, usó la sabiduría y la resiliencia adquiridas a través de las dificultades para cumplir con el destino que Dios había preparado para él. Es fácil admirar la historia de José en retrospectiva. Pero ¿qué pasa cuando enfrentamos pruebas en nuestras propias vidas? Cuando estamos en medio de las dificultades, es natural sentirse abrumado y preguntar: ¿por qué a mí? Pero, ¿y si replanteamos esa pregunta? En lugar de preguntar: ¿por qué me está pasando esto?, podríamos preguntar: ¿qué me está enseñando Dios a través de esto? ¿Estás enfrentando dificultades ahora mismo? Tal vez te sientas atrapado, como José en la prisión, preguntándote si Dios te ha olvidado. O quizás estés pasando por una temporada de traición o pérdida, cuestionando cómo algo bueno podría salir de eso. Ánimo. Dios no está ausente. Él está presente en cada momento, usando estas pruebas para moldearte con un propósito mayor de lo que puedes imaginar. Las pruebas no son aleatorias, y ciertamente no son insignificantes. Son el calor y la presión a través de los cuales Dios nos moldea en vasijas capaces de llevar su propósito. La pregunta no es si los desafíos vendrán. La pregunta es ¿cómo responderemos? ¿Resistiremos el proceso o confiaremos en que Dios está obrando, incluso en medio del dolor? Piensa en un diamante.
Comienza como un trozo de carbono sin importancia. Solo a través de un calor y una presión inmensos se transforma en algo hermoso y valioso. De manera similar, tus pruebas son el fuego refinador que saca a relucir el brillo dentro de ti. Mientras reflexionas sobre tus desafíos, considera lo que Dios podría estar enseñándote. Pregúntate, ¿qué cualidades está refinando en mí? ¿Cómo me está preparando para el siguiente paso en su plan? No es fácil ver el panorama general cuando estás en medio de la tormenta, pero confía en que Dios está obrando todas las cosas para tu bien. Mantente en el camino. Tus pruebas no son el final de tu historia. Como José, puede que aún no veas cómo Dios está entrelazando todo, pero cuando llegue el momento, mirarás hacia atrás y te darás cuenta de que cada desafío, cada contratiempo y cada lágrima fue parte de su plan perfecto para prepararte para tu destino. Confiarás en Él, en el fuego refinador. Pero muestro amor a 1000 generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 26. El amor y el llamado de Dios se extienden mucho más allá de nuestras vidas individuales. Sus propósitos se extienden a través del tiempo, tejiendo un hilo divino que conecta generaciones pasadas, presentes y futuras. Cuando Él te llama, no es solo para hoy, es para un legado que resonará a través de las generaciones venideras. El llamado de Dios en tu vida tiene el poder de influir no solo en tu propia historia, sino en las historias de tus hijos, nietos y más allá. El plan de Dios para tu vida no se trata solo de tu realización personal o éxito. Se trata de algo mucho más grande. Un propósito divino que impacta no solo a ti, sino a los que vienen después de ti. Desde el principio de los tiempos, la voluntad de Dios siempre se ha extendido más allá del individuo. Piensa en el efecto dominó de su llamado. Cuando Dios llama a alguien, no solo moldea su vida, moldea las generaciones que lo siguen. Toma a Abraham, por ejemplo. Cuando Dios llamó a Abraham para que dejara su tierra natal, le prometió que sería el padre de muchas naciones. Pero el llamado de Abraham no se trataba solo de su propio viaje, sino de poner en marcha un futuro lleno de la bendición de Dios. La obediencia de Abraham creó un fundamento de fe que abarcaría generaciones. Sus descendientes se convirtieron en el pueblo de Israel, elegido para ser una luz para el mundo. El pacto que Dios hizo con Abraham no se limitó a él. Se extendió mucho más allá, impactando las vidas de innumerables personas a lo largo de las generaciones. Esta no es solo una historia de la Biblia, es una historia que se aplica a tu vida hoy. Así como la obediencia de Abraham desató bendiciones para las naciones, tus decisiones hoy tienen el poder de desatar bendiciones para tu familia y para las generaciones futuras. El llamado de Dios para ti se extiende mucho más allá de tu propia vida. El legado que construyas hoy a través de tu fe, tu obediencia, tu amor por los demás, se transmitirá. Impactará a tus hijos, tus nietos e incluso a aquellos que tal vez nunca conocerás. Tu influencia tiene el potencial de propagarse a través del tiempo, moldeando las generaciones venideras. Piensa en el mundo que nos rodea hoy. Está lleno de personas que se sostienen sobre los hombros de aquellos que los precedieron.
Todos somos parte de una cadena de fe, cada generación construyendo sobre la anterior. Las decisiones que tomemos hoy pueden determinar lo que herede la próxima generación. Y así es exactamente como funciona el plan de Dios. Él nos llama a vivir de tal manera que las generaciones que nos sigan sean bendecidas por nuestra fidelidad, nuestro amor y nuestra disposición a seguirlo. Tómate un momento para reflexionar sobre esto. ¿Qué legado estás construyendo? Cuando miras tu vida, ¿qué ves? ¿Es un legado de fe, obediencia y valentía? ¿O es un legado de oportunidades perdidas, de potencial no aprovechado? Tu obediencia hoy tiene el poder de desatar bendiciones para tus hijos y nietos. Imagina el impacto que podrías tener en el futuro de tu familia. ¿Qué tipo de mundo quieres dejar para la próxima generación? Estás sentando las bases para su camino de fe. Cada decisión que tomas, cada paso que das en obediencia a Dios, construye un camino para que ellos lo recorran. ¿Será un camino que los acerque a Dios o será un camino que los deje buscando? Considera el ejemplo de tus propios padres o abuelos. Las decisiones que tomaron, cómo vivieron, lo que valoraron, han moldeado quién eres hoy. De la misma manera, las decisiones que tomes hoy moldearán a las generaciones que vengan después de ti. La forma en que amas, la forma en que sirves y la forma en que caminas en fe influirán en quienes te sigan. Tus hijos y nietos te verán como un ejemplo, así como tú puedes mirar a tus propios antepasados en busca de inspiración. ¿Qué tipo de ejemplo estás dando? ¿Serás un faro de esperanza, un testimonio vivo de la fidelidad de Dios? Tus decisiones de hoy están sentando las bases para que la próxima generación lleve la antorcha. Imagina el legado de fe y obediencia que podrías dejar, uno que inspire y capacite a quienes vienen después de ti a vivir de la misma manera. Aquí está la hermosa verdad. El llamado de Dios para la próxima generación comienza contigo. Dios te ha preparado de manera única para ser un instrumento de transformación para tu familia, tu comunidad y el mundo. Tu vida importa, no solo para ti, sino para quienes vendrán después de ti. Es fácil pensar que la próxima generación encontrará su propio camino o que el llamado de Dios es para otra persona. Pero la verdad es que tú eres a quien Él ha llamado para este momento. Así como llamó a Abraham, así como llamó a Moisés, así como llamó a Esther, Él te está llamando a ti hoy. Tus elecciones, tus acciones y tu disposición a seguir el plan de Dios tienen el poder de transformar el futuro. Podrías sentirte insignificante. Podrías pensar que tus acciones no importan en el gran esquema de las cosas. Pero Dios lo ve de manera diferente. Él está usando a ti para moldear un futuro que impactará a las generaciones venideras. Eres parte de un plan divino que trasciende tu vida. Cada paso de fe que tomes hoy, por pequeño que parezca, es un bloque de construcción para el legado que dejarás. Recuerda, eres el vínculo entre el pasado, el presente y el futuro. Estás parado en la encrucijada del tiempo y tu obediencia hoy tiene el potencial de cambiar el curso de la historia para tu familia, tu comunidad y el mundo. Entonces te pregunto, hoy, ¿qué legado estás construyendo? ¿Qué pasos tomarás para vivir en obediencia al llamado de Dios para tu vida?
Cada día es una oportunidad para sentar las bases para las generaciones futuras. Responderás al llamado de Dios y construirás un legado de fe que perdure por 1000 generaciones. No estás viviendo solo para hoy. Estás viviendo para las generaciones que te seguirán. ¿Responderás a su llamado? Darás un paso adelante, sabiendo que tu fidelidad hoy está moldeando el mundo del mañana. El llamado de Dios para la próxima generación comienza contigo. Entra en ese llamado con valentía, sabiendo que eres parte de algo mucho más grande de lo que puedes ver en este momento. Tu legado está esperando ser escrito. ¿Permitirás que Dios lo escriba a través de ti? Responder al llamado de Dios no se trata solo de un momento único de revelación. Se trata de vivir su propósito cada día. La clave para aceptar el llamado de Dios radica en cómo elegimos vivir, las decisiones que tomamos y la forma en que nos rendimos a su voluntad. Rendición diaria. Comienza cada día con oración. El primer paso es comenzar cada día con un corazón rendido. Esto significa dejar a un lado tus propios planes y preguntarle a Dios: ¿qué quieres para mí hoy? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida en este momento? La oración es la puerta de entrada para escuchar la voz de Dios, y es a través de la rendición diaria que lo invitamos a cada aspecto de nuestras vidas. Cada mañana, tómate un momento para someter tu voluntad a la suya. Rendirse no se trata solo de decirle sí a Dios cuando es conveniente. Se trata de decir sí todos los días, sin importar lo que el día pueda traer. Piensa en ello como dejar tus planes, tus preocupaciones y tus deseos a los pies de Dios. Cuando te rindes, estás diciendo: Dios, guíame hoy, guíame en mis decisiones, mis relaciones y mi trabajo. Este acto diario de rendición alinea tu corazón con el suyo, ayudándote a permanecer abierto a su guía y más consciente de su presencia en tu vida. Sumérgete en la palabra. Deja que la Escritura te guíe. El segundo paso es sumergirse en la palabra de Dios. La Biblia no es solo un libro de historia o lecciones morales. Es la palabra viva de Dios, un manual para vivir en alineación con su voluntad. Si quieres conocer el llamado de Dios para tu vida, debes sumergirte en la Escritura. Es allí donde encontrarás sabiduría, dirección y promesas que te ayudarán a mantenerte en el camino. La Escritura proporciona el plano para cómo los elegidos de Dios deben vivir y servir. Te ayuda a discernir su voz y a entender su corazón, ya sea que leas algunos versículos cada día o te sumerjas en un pasaje que hable a tus circunstancias actuales. Deja que la palabra de Dios sea tu brújula. Siempre te señalará la dirección correcta, recordándote sus promesas y mostrándote cómo entrar en tu llamado con confianza. Sirve con intencionalidad. Refleja el amor de Dios en acción. El tercer paso es servir con intencionalidad. El llamado de Dios no es solo una cuestión de transformación personal. Se trata de cómo reflejas su amor en el mundo que te rodea. Una vez que te hayas rendido a Él y estés fundamentado en su palabra, el siguiente paso natural es servir a los demás. Busca oportunidades cada día para demostrar el amor de Dios en tu familia, tu lugar de trabajo y tu comunidad. Servir con intencionalidad significa reconocer que cada interacción, por pequeña que sea, puede ser una oportunidad para vivir el propósito de Dios. Está en la forma en que amas a tu familia, en cómo tratas a tus compañeros de trabajo,
en cómo cuidas a los extraños y en cómo inviertes en la vida de los necesitados. Cuando sirves con intencionalidad, no solo estás cumpliendo tu llamado para ti mismo, lo estás cumpliendo para los demás. Te conviertes en las manos y los pies de Cristo en un mundo que desesperadamente necesita su luz. Dios te ha colocado donde estás por una razón. Cada momento es una oportunidad para reflejar su corazón, mostrar su amor y demostrar su gracia. Aprovecha cada oportunidad que tengas para servir con propósito, sabiendo que cada acto de bondad y servicio te acerca a cumplir el plan divino que Dios tiene para tu vida. Fomenta la participación activa. Ahora que tienes los pasos prácticos, es hora de actuar. No solo escuches esto y pienses, eso es bueno para otra persona. Comprométete hoy a entrar valientemente en tu llamado. ¿Cuál es una acción que puedes tomar hoy que se alinee con el propósito de Dios para tu vida? Podría ser dedicar más tiempo a la oración, leer un pasaje de las Escrituras que esté en tu corazón o buscar una oportunidad para servir a alguien necesitado. Tómate un momento para reflexionar. ¿Qué paso tomarás hoy para vivir tu llamado? Escríbelo y compártelo en los comentarios a continuación. Quiero saber cómo estás dando un paso de fe para responder al llamado de Dios en tu vida. Juntos podemos apoyarnos y animarnos mutuamente mientras caminamos en este viaje de fe. Recuerda, la clave para responder al llamado de Dios no es esperar el momento perfecto. Se trata de ser fiel y obediente en los pequeños momentos. Entra valientemente en tu llamado hoy y confía en que Dios te guiará en cada paso del camino. Al llegar al final de nuestro tiempo juntos, tomemos un momento para reflexionar sobre el viaje que acabamos de experimentar. Hemos descubierto verdades poderosas sobre el llamado de Dios en nuestras vidas, y creo que estas verdades pueden transformar cómo vemos nuestro propósito y nuestro papel en su plan divino. Al avanzar, te animo a que te aferres a esta promesa de Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ti, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, planes de darte un futuro y una esperanza. Los planes de Dios para tu vida son buenos, están llenos de esperanza, propósito y un futuro mucho más allá de lo que podrías imaginar. Confía en su plan, incluso cuando el camino por delante parezca incierto. Él ya ha preparado el camino para ti. Muchas gracias por tomarte el tiempo para ver y participar en este mensaje. Aprecio sinceramente tu presencia y tu disposición para abrir tu corazón al llamado de Dios. Que continúes siendo bendecido e inspirado mientras caminas en su propósito para tu vida. Mantente animado y recuerda, nunca estás solo en este camino. Gracias nuevamente y espero conectarme contigo en el futuro. Dios te bendiga.